Buenos días, feliz sábado. Siempre es un gusto y un privilegio poder compartir con ustedes en el círculo de oración. Esta mañana vamos a dar comienzo el círculo de oración. Vamos a comenzar con una oración para que sea el Espíritu Santo el que nos dirija. Oramos. Querido Padre que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu santo nombre. Te damos gracias por el maravilloso plan de salvación que diseñaste para la salvación de toda la humanidad. En esta hora, Padre, queremos pedirte que sea el Espíritu Santo el que dirija de principio a fin para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús, amén. El tema de esta mañana se titula María Magdalena. La historia se encuentra en Marcos 14 y vamos a estar leyendo desde el versículo 3. Dice así la palabra de Dios. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando querráis les podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ha hecho para memoria de ella. Dios bendiga su santa palabra. María Magdalena es uno de los personajes que cuando yo esté en el cielo quiero conocer. Y lo primero que le voy a decir es gracias María. Gracias por haberle dado apoyo a Jesús en los momentos difíciles, previos a su muerte. Gracias por haber entendido el plan de salvación. Gracias por haberlo ungido y por haber lavado sus pies. Gracias por ese sacrificio que también hiciste de entregar todo lo que tenías para comprar ese perfume, para ungir a nuestro Maestro, a nuestro Rey. Gracias, María. Salmo 22 nos muestra lo cerca que estuvo Jesús como ser humano de rendirse en el sacrificio de la cruz, mientras que sus 12 discípulos le habían fallado, eran lentos para comprender lo que Jesús les explicaba y le hablaba de las cosas que habrían de acontecer en relación con él, de su muerte. Ellos no entendían lo que Jesús les decía. Leemos en el deseado de toda la gente que Satanás presionaba el corazón de Jesús, sugiriéndole ¿por qué te estás entregando por esta gente que es desagradecida, que no entienden y que no aprecian lo que tú estás haciendo? Era como decirle, ¿por qué no coges un taxi y te vas y vuelves de donde mismo regresaste? Olvídate de esto. Pero Jesús recordó que hacía unos momentos había un alma humana que sí apreciaba lo que él iba a hacer, lo que él estaba haciendo, y esa persona era María Magdalena, y había lavado sus pies con lágrimas. Muchas veces tenemos a personas que no creen en Dios, que no creen en Jesús, en la Biblia. Pregúntele a esas personas si ellos conocen a alguien en esta tierra, a través de la historia, alguien que haya sido importante y que sus pies se le hayan sido lavados con lágrimas. ¿Acaso Julio César? ¿Acaso Alejandro Magno, Napoleón o incluso Hitler? A ninguno de ellos se le lavaron los pies con lágrimas. En estos 6,000 años se le lavaron los pies con lágrimas solamente a Jesús. ¿Por qué? Bueno, la historia es sencilla, no tenemos que indagar mucho. Jesús había sido invitado por Simón, se le decía el leproso porque él tenía lepra, pero Jesús lo había sanado. Y este hombre, Simón, había organizado esta fiesta para agradecer a Jesús, agradecerle el milagro que le había hecho. Era la manera que él tenía de decirle, Jesús, gracias por haber sanado mi lepra.
Simón no creía mucho que Jesús era el Mesías, que era el Hijo de Dios. Él estaba considerando la idea, pero no estaba tan seguro así como lo estaba María Magdalena. Él era demasiado orgulloso como para arrodillarse y decirle gracias por sanarme, por salvar mi vida. Simón no haría eso. Él era un fariseo, así que la manera más apropiada de agradecerle fue haciendo esta gran fiesta para él. Pero había una persona que no había sido invitada a esta fiesta, no estaba en esa lista de invitados. Sin embargo, ella había escuchado hablar de la fiesta y fue a visitar al boticario. Ella tuvo una brillante idea, porque a las mujeres muy a menudo se nos ocurren brillantes ideas. Y ella había escuchado algo de que los 12 discípulos no habían entendido, no habían prestado atención cuando Jesús les hablaba. Pero María lo había captado, María había entendido el mensaje de Jesús. Ella había entendido sabía que Jesús pronto iba a morir. Lo había escuchado cuando él le contaba a los discípulos. Ellos no entendieron, pero María sí entendió. Y pensó en comprar este perfume para ungir el cuerpo de Jesús. Sabemos que ella había guardado este perfume pensando en ungirlo en su funeral. Lucas 8:1-2 nos dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. O sea que Jesús le había sacado a María Magdalena 7 demonios. Habían sido expulsados por Jesús. Esto debió haber ocurrido en los primeros viajes de misioneros de Jesús, cerca de Galilea, en esa pequeña ciudad donde vivía Magdalena, en Magdala, donde ellos tuvieron ese encuentro. María tuvo ese encuentro personal con Jesús. María estaba poseída por 7 demonios y Jesús la liberó de estos 7 demonios. En Sign of the Time dice, de Elena White, nos dice que Simón el leproso, él era tío de María Magdalena. La Biblia no menciona en ningún lugar que María, Marta y Lázaro tuvieran un padre, así que deducimos que eran huérfanos de padre. Y este tío Simón era el que se había encargado de cuidarlos, de atender su educación, de cuidarlos y protegerlos. Y este tío le había hecho algo malo a María Magdalena. No sabemos si fue que la sedujo en la práctica sexual o si fue que la violó. Nadie lo sabe, pero él fue el que la contaminó, el que contaminó a esta joven, a María de Magdala. Y entonces, por alguna razón, no la quería ver por Betania, una ciudad cerca de Jerusalén, porque él era uno de los fariseos. Así que la llevó fuera de Galilea y ella acabó allí, en aquella pequeña ciudad de Magdala, una ciudad donde había muchos soldados romanos. Y entonces ocurrió lo peor, el dolor, el coraje, la frustración de haber sido dañada por su propio tío. La fue destruyendo y la fue hundiendo cada día más en ese mundo. Porque el enemigo cuando te ve destruido continúa haciéndote daño de manera que tú no puedas salir. Y María pues llegó a estar poseída por 7 demonios hasta que tiene ese encuentro personal con Jesús y él la libera de esas ataduras. Así que ella va a ver al boticario para ungir el cuerpo de Jesús. Esta palabra denario, un denario es una moneda de plata y un denario equivalía al pago de un día de trabajo de un jornalero. Y Judas, el experto en finanzas, estimó el valor de ese perfume en 300 monedas de plata. Creo que Marcos lo traduce como el equivalente a la paga de un año de trabajo de un jornalero. Así que imaginemos esa conversación con el boticario. Ella entra a la tienda y él le dice, ¿qué busca? Quiero un perfume, lo mejor que tenga. Y él le muestra un perfume y le dice, este vale un denario. Y ella le dice, ¿pero no tienes algo mejor? Bueno, sí, tengo este que vale 100 monedas de plata.
pero esto es para gente rica, yo no creo que tú puedas pagar esto. Pero María le dice, pero en realidad no tienes algo mejor que eso. Él dice, bueno, tengo uno que cuesta 200 monedas de plata, pero esto es para gente rica, yo no creo que tú tengas para pagar eso. Pero María insiste y le dice, en realidad, ¿en serio? ¿Tú no tienes algo mejor que eso? Y él le dice, bueno, yo tengo aquí uno, que lo que tengo es solamente uno, lo tengo reservado para cuando vengan por ahí algún faraón, o venga por ahí algún rey, algún príncipe, para gente rica, que sean especial, porque esto es carísimo, esto vale 300 monedas. Y ella le dice, exactamente ese es lo que quiero, ese es el perfecto, eso es lo que estoy buscando, algo exquisito, algo especial, porque esto es para la persona más importante de este mundo. Esta historia nosotros la podemos ver en los 4 evangelios, en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. Está escrita en cada uno de estos evangelios. Juan nos dice que ella había reservado el perfume para el funeral de Jesús. Entonces, ella escuchó hablar de la fiesta de Simón y sabía que Jesús iba a estar allí, así que decidió asistir aunque no había sido invitada. Ella llegó donde estaba Jesús y probablemente súbitamente rompió el perfume, el frasco de alabastro, y lo vertió sobre su cabeza hasta que fue llegando hasta sus pies, y ella sabía lo que estaba haciendo. Esto ella la conmovió en ese momento y comenzó a llorar porque posiblemente pensaba, quizás esta sea la última vez que yo pueda estar cerca de él, que pueda estar a su lado, en su presencia, porque ella sabía que él pronto iba a morir. Así que se agachó llorando, cogió sus pies en las manos, lavó sus pies con sus lágrimas y luego comenzó a secarlas con su cabello, a secar sus pies con su cabello. En el Evangelio de Marcos, él es más cuidadoso al hablar y sin duda está protegiendo los sentimientos del apóstol Pedro. No quería herir los sentimientos de nadie, especialmente los de los apóstoles. Por eso él dice que había algunos que se indignaron y hablaron en contra de esta mujer y preguntaron por qué había despilfarrado ese perfume que pudo haber sido vendido por esas 300 monedas y podrían haberle dado de comida, de comer, ropa y zapatos a tantas personas, a miles de personas. Y esto es horrible, malgastar el dinero de esa manera, decían ellos. Nosotros solemos criticar la actitud de los apóstoles, la de los fariseos. A veces me pregunto si hubiésemos estado allí, si la junta de la iglesia hubiese estado allí, si esto hubiese sido un voto que se hubiese pasado por junta, había sido aprobado ese despilfarro de dinero para ese perfume, para meditar, ¿verdad? Y Mateo cuenta en su narración que Jesús se molestó con justa indignación. Él explotó porque Judas explotó. Todo el tiempo que Judas fue discípulo, constantemente actuaba a las espaldas de Jesús, trataba de sonsacar a los discípulos con comentarios, y Jesús lo sabía. Judas se preocupaba por ayudar al enfermo, por limpiar al leproso, por ayudar a los pobres, pero era porque él administraba el dinero que estaba destinado para ellos y se beneficiaba con este dinero. Y viendo este despilfarro de este perfume, lo que estaba pensando no era en cómo alimentar a los pobres o ayudar a otros, sino en cómo el beneficio que él acababa de perder, porque él pudo administrar este dinero y al ella despilfarrar ese perfume de esa manera, él no había podido tocar ese dinero, no había podido administrarlo, y por eso es que se indigna y se molesta, no porque realmente le importaran los pobres. Y Jesús también explotó. Cuando Judas habla, él también explotó, y Jesús le dio justamente en el ojo a Judas. Y es ahí cuando Judas se enfada y a tal punto que es cuando él decide entregar a Jesús.
Cosas buenas y cosas malas ocurrieron en esta fiesta, en esta reunión. Y Jesús dijo algo que es la razón por la que yo quise traer este tema en esta mañana. En Marcos 14, versículo 8 dice, esta ha hecho lo que podía. A mí me haría muy feliz que cuando yo vaya al cielo, también Jesús pueda decir lo mismo de mí. Esta ha hecho lo que podía. Luego él dice, de cierto os digo, escuchadme, donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, lo que ella ha hecho también será contado para memoria de ella. Ahora bien, lo que dijo Jesús no podía haberse cumplido en el tiempo de Jesús. Durante la Edad Media tampoco, porque dice que esta historia se va a contar en todo el mundo, en todas partes. Y Mateo enfatiza esto de la misma forma, que tiene que ir a todo el mundo. De hecho, no había forma de que esto pudiera ocurrir en esos tiempos, en el tiempo de Jesús ni en la Edad Media, porque no habían los avances tecnológicos que existen hoy en día. Además, el Evangelio eterno, siempre se hace relación de que se va a predicar a todo el mundo en el tiempo del fin, lo cual es motivo por el cual Dios levantó la iglesia de adventista del séptimo día. Dios levantó la iglesia adventista para proclamar a todo el mundo que estamos viviendo en el gran día mundial de la expiación. Este es el día de la purificación del santuario. El gran sumo sacerdote Jesús dejó el primer departamento, el departamento del lugar santo, y se movió al lugar santísimo. Y ya el trabajo del lugar santo se terminó, comenzó la nueva obra en el lugar santísimo a partir de 1844 y va a estar allí hasta su segunda venida. Y claro, es cierto que cada día mueren personas, pero mueren con la esperanza de la resurrección, y por eso es que tenemos que estar preparados por si morimos también antes de que Jesús venga a buscarnos. Morir con la esperanza de la resurrección, de estar preparados para ese día. Cada día de nuestras vidas tenemos que estar preparados por si nos tocara morir antes de su regreso, de estar aguardando la bienaventurada esperanza. Yo pienso que si Jesús mencionó esta historia de María Magdalena, de que lo que ella hizo se predicaría en todo el mundo, es porque tiene que ver algo con el tiempo del fin. Hay un tipo de conexión entre María Magdalena y las personas que menciona Apocalipsis 7 del 1 al 4, los sellados por Dios, y los que se mencionan en el capítulo 14, los 144,000. Primero, antes de ver esto más en detalle, yo quisiera que veamos cómo lo proyecta Lucas. En Lucas 7, capítulo 7, versículo 36, para ver cómo el punto de vista diferente que lo muestra Lucas. Dice así: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en su casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. En ese tiempo era vergonzoso para una mujer andar con el cabello suelto en el público. Cuando ella salió de su casa con el perfume, quizás no se le ocurrió y no pensó que iba a necesitar una toalla. Pero a ella no le importó soltarse el cabello y comenzar a limpiar los pies de Jesús con su cabello, para agradecerle por haberle salvado la vida, por haberla liberado de esos espíritus de demonios, por agradecerle por el sacrificio tan grande que él iba a hacer por la humanidad, porque María Magdalena había entendido lo que iba a ocurrir en la cruz. Quizá se olvidó de esa toalla, pero a ella no le importó coger su cabello, aunque no estuviera bien visto por las personas, y utilizarlo para secar los pies de Jesús. Cuando vio esto el fariseo, que se le había convidado, dijo para sí:
Si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Ahora bien, si Jesús se había levantado muy temprano ese día, como dice Isaías 54, Jesús no necesitaba un despertador como nosotros, ni apagaba la alarma cuando Dios lo levantaba temprano en las mañanas para orar, para hablar con Él. Él se levantaba, Él no era rebelde como nosotros, Él era obediente. Y yo sé que ese día, pues cada día Jesús se encomendó al Padre: Padre, muéstrame qué va a pasar hoy, ayúdame a que con las palabras que yo necesito decir, dirígeme, guíame en todo momento. Entonces Jesús, versículo 40 dice: entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste un beso, mas esta, desde que entró, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Entonces Jesús proclamó el principio del perdón. Versículo 47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y dije que este es el principio del perdón, porque si piensas que tus pecados son pocos, si piensas que no has ofendido a Dios mucho, que no has cometido muchos errores, poco le vas a amar. Pero si tú piensas y entiendes que tus pecados son muchos, entonces eres libre para amar mucho, libre para entender mucho más. Este fue el caso de María Magdalena. Y Jesús le dijo, versículo 48, tus pecados te son perdonados. Lo que Jesús dijo parece claro, debemos emplearla para que nos ayude con su historia a llegar al corazón de las personas en el tiempo del fin, cuando estemos predicando el Evangelio eterno. Esta historia es la que nos va a ayudar a abrir ese camino, a preparar los corazones para recibir el Evangelio eterno. Pero a menos que nosotros, nosotros no hayamos pasado por esta experiencia, no se nos haya derretido el corazón y hayamos entendido lo que ocurrió allí en la cruz, ¿cómo podremos hacerlo? Vamos a mencionar unos datos aquí sobre cómo es María Magdalena en comparación con los 144,000. Dicen que los 144,000 tienen el nombre de su padre escrito en su frente. Los 144,000 serán sellados en el tiempo del fin. Son sellados mientras que los 4 ángeles retienen los 4 vientos. Esta historia de María Magdalena se tiene que predicar también en el tiempo del fin. Dice que los 144,000 están delante del Señor sin falta, sin ninguna falta. María Magdalena estaba delante de Jesús sin falta. El mensaje de la Odisea. Jesús dice, al que vence así como yo también he vencido, yo le daré a que se siente en mi trono, así como yo he vencido. María Magdalena es un espejo de los 144,000, porque ella reflejó el amor de Jesús. El motivo que la llevó a ungirlo no fue para ensalzarse ni para, alabarse a ella misma, sino fue por puro amor, por pura gratitud. Pensar en el sacrificio que gastó, el salario de un año, eso es caro. Eso es un sacrificio grande. Y lo que hizo Jesús también es caro.
No hay palabras en este mundo que describan el derroche de Jesús, de derramar hasta la última gota de sangre en esa cruz por nosotros. Y María lo entendió y María reflejó el carácter de Jesús. 7 demonios fueron expulsados de ella. Los 144,000 pasarán también por tribulación, pasarán también por la lucha de Jacob, y María vivió la tribulación de Jacob. La fe de María era única, diferente. Nunca había ocurrido antes en la historia en el mundo una persona con una fe como la de ella. Y la fe de los 144,000 también va a ser única, va a ser diferente. Nunca se ha desarrollado así en toda la historia de la humanidad, grupo de personas con esta fe. Dios tendrá un pueblo, por fin, cuyo carácter perfectamente reflejará su carácter. Y no será a través de obras, sino a través de la fe. Los musulmanes dicen que Jesús murió como un hombre roto y derrotado. El Papa Francisco hace unos años atrás dijo que la vida de Jesús, humanamente hablando, acababa en un fracaso. Cuando Jesús gritó en esa cruz, aquel grito que decía consumado es, despertó y estremeció el cielo y a la tierra, y su cara brillaba como un sol. Estaba muriendo nuestra segunda muerte en esa cruz para que nosotros podamos vivir para siempre. Jesús se sacrificó para que el ser humano pudiera ser salvo para siempre, sea salvo de esa muerte eterna. Y él, sabiendo que él cargaría con el pecado de la humanidad y que sería sepultado en las profundidades, no le importó. Estaba feliz porque sabía que tú y yo viviríamos para siempre. Que tu corazón hoy y siempre y cada día pueda decir gracias, Señor, por tu sacrificio. Y que nuestras actitudes y nuestras acciones puedan decir que valió la pena el sacrificio. Que podamos vivir conforme a la voluntad de Dios. Dios les bendiga. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, Padre, yo no sé orar adecuadamente, yo no sé cómo llegar y presentar una oración que sea agradable a ti, que sea lo que tú quieres que oremos, Padre. El Espíritu Santo tiene que tomar las oraciones de nosotros y presentarlas ante ti, porque nosotros no sabemos orar. Pero en esta hora, Padre, yo quiero pedirte que tú nos ayudes a poder entender el sacrificio en la cruz, que tú nos ayudes a ser agradecidos como María Magdalena, que podamos entender el mensaje de hoy. Ayúdanos, como le ayudaste a ella y le diste sabiduría para ella poder entender cuando le explicabas a los apóstoles. Ellos no entendían, pero ella sí entendió. Ayúdanos en este tiempo del fin a poder entender. Danos sabiduría, Padre, para nosotros poder cumplir esta misión que tú nos has encomendado. Y te quiero presentar, Padre, las naciones que están en guerra, muchas víctimas inocentes, Padre. Ayúdalo. Quiero presentarte también a todos los países que están sufriendo por esta pandemia, que han colapsado en la salud. Ayuda a los padres a tomar sabias decisiones. Te presento también al gobernador de Puerto Rico para que tú le des sabiduría, para que él pueda también tomar decisiones buenas para este país, para este pueblo, que ayuden al pueblo, que sean en favor del pueblo. Te quiero pedir también, Padre, presentarte una persona que ha decidido bautizarse. Fidencio le ha dado los estudios bíblicos y yo te pido, Padre, que tú proveas y que esa persona tiene el deseo de bautizarse, que tú provea los medios para que así sea, para que su deseo se convierta en una realidad y ella también pueda formar parte y ser hija tuya con todas las de la ley. Hija o hijo, yo no sé quién es, pero tú sabes quién es. Te pido para que abras camino, abras puertas y que eso pueda llevarse a cabo. También te quiero pedir que tú nos ayudes a cada uno de nosotros a prepararnos, estar preparados cada día, por si tenemos que morir, moramos con la bienaventurada esperanza. Si
Si no es así, pues que estemos preparados para poder dar ese fuerte pregón y poder cumplir con la misión. Guíanos y dirígenos y bendice toda la programación en el día de hoy, Padre, para que sea de bendición para todo aquel que escuche. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.